Queridos hermanos y hermanas, como expresaba al inicio, siempre es una gracia el poder reunirnos convocados por una misma palabra, por un mismo sacramento. La liturgia de la palabra de este domingo, recuerden que venimos leyendo secuencialmente el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el discurso sobre el pan de vida, o Jesús que se revela como el pan vivo que ha bajado del cielo. Así concretamente hoy Él se revela, el pan vivo que ha bajado del cielo, el pan de vida. Así se revela como el pan de vida. Y lo primero que tenemos que hacernos es una pregunta: ¿qué nos convoca? ¿Qué nos trae aquí? Nos trae Jesucristo, pan de vida. Aquí venimos sedientos y hambrientos. ¿De qué? De una palabra de aliento, de esperanza, del mismo sacramento eucarístico. Es esto lo que nos trae aquí, es esto lo que nos convoca. Venimos hambrientos y sedientos, y Jesús con su palabra, con su cuerpo y su sangre, nos alimenta, nos fortalece. Venimos aquí anémicamente, quizás con la fe un tanto debilitada, quizás con un problema, una dificultad, un achaque, y Jesucristo pues nos alimenta, nos fortalece, nos consuela, nos auxilia. Entonces, ¿qué es lo que nos convoca a cada Eucaristía? Jesucristo, pan de vida. Es Él el que nos convoca, el que nos llama, el que nos congrega. ¿Para qué? Para que nos alimentemos de Él, de su cuerpo y de su sangre, de su palabra. Recordemos, dice San Ambrosio, que Jesucristo es la palabra del Padre hecha carne. Entonces, Dios mismo nos alimenta con su palabra, o sea, con su Hijo Jesucristo nos alimenta. ¿Para qué? Para que nosotros no andemos en la fe anémicamente, o sea, con anemia, titubeando, sino que tengamos una fe firme en Él. La primera lectura que se ha proclamado, primer libro de Reyes, nos presenta un escenario un tanto hostil y difícil por el que atraviesa el profeta Elías. El profeta Elías tiene una misión muy desafiante. ¿Cuál es el desafío? Enfrentarse a un pueblo que se ha extraviado, un pueblo que se ha pervertido. ¿Y cuál es la perversión en la que ha caído el pueblo? La idolatría. La idolatría. Incluso los reyes promueven la idolatría, concretamente Jezabel, que es la principal, que ha desatado una persecución violenta contra el profeta Elías. O sea, le están haciendo la vida de cuadritos, como decimos. Le están haciendo la vida infeliz al profeta con la promoción de la idolatría. Y ese es el mal que tiene que enfrentar el profeta. A eso se le añade el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Quieren estar con Dios, pero también quieren estar con el diablo. Quieren estar con el Dios vivo y verdadero, pero también quieren estar con los ídolos. Entonces, es una problemática grande que tiene que enfrentar el profeta. Y el profeta llega un momento en el que se cansa, en el que se siente cansado, fatigado, agobiado. Quiere ya tirar la toalla, como decimos. Esa es la situación del profeta. Quiere tirar la toalla. Incluso se desea morir. Él se pregunta por qué tanta fatiga, tanto agobio, tanto cansancio. ¿Y qué quiere? Tirar la toalla. Y ahí entramos también cada uno de nosotros, que experimentamos en nuestro día a día cansancio, fatiga, agobio, enfrentamos problemas, dificultades, enfermedades. Enfrentamos todo lo que enfrentó el profeta Elías. ¿Y qué hace el profeta Elías? Al final llega a una retama y ahí se tira al suelo a dormir. Ahí se tira a dormir, pero lo que quiere es ya morirse ahí tranquilo. Eso es lo que él quiere. Y tenemos que preguntarnos cuántas veces nos hemos tirado ya con ese deseo de morir, de desaparecer por los agobios, por el cansancio, por las fatigas, por la cotidianidad. ¿Cuántas veces
Muchísimas veces también hemos querido tirar la toalla. Incluso hay una situación en la que caemos ante tanta presión, agobios y dificultades, que es la depresión. Y la depresión, ¿qué es lo que siempre quiere? Cama. Quien se siente depresivo, que todos experimentamos eso en algún momento de nuestra vida, ¿qué es lo que quiere que se siente depresivo? Cama, acostarse y no despertar. Siempre quiere cama y no quiere pararse de ahí. ¿Cómo estaba el profeta Elías? En depresión. El profeta estaba en depresión ante tantos problemas y agobios que tuvo que enfrentar. ¿Y qué hace el profeta? Se lanza y se acuesta, se duerme. Lo que quiere es dormirse, incluso no despertar más. Ese es el sentir del profeta. ¿Y Dios qué hace? Se le aparece por medio del ángel. Dios se le aparece por medio del ángel. ¿Y qué le dice el ángel? A Elías, come. Eso le dice, come. Pero Dios también nos habla a cada uno de nosotros. Venimos a la Eucaristía, primero, a darle gracias a Dios. Segundo, quizás venimos con un problema, con una dificultad, con una situación, con un agobio, con un cansancio, con una tribulación, donde todo está oscuro y todo entendemos que se viene abajo. Así venimos a la Eucaristía. Y en la Eucaristía el Señor nos dice así, come. El ángel le dijo a Elías, come. Pero Dios nos dice a nosotros, come. Sin embargo, no siempre despertamos para comer. ¿Por qué? Porque parece como tenemos anorexia, o sea, no tenemos deseo de comer, de alimentarnos, como que no tenemos hambre, como que no tenemos sed, y preferimos quedarnos como se quedó Elías. 2 veces tuvo que hablarle el ángel. La primera vez se levantó, picó un chin y volvió y se acostó. Y la segunda vez le dice que coma. ¿Y qué hace? Se levanta, come, y esta comida le dio fortaleza durante 40 días con sus noches. Pero nosotros también somos invitados a comer por Dios. ¿Qué nos dice Dios? Come. Pero ¿cuál es la comida a la que Dios nos invita? La comida de su Hijo, su cuerpo y su sangre. El pan de vida, es a comer ese pan que nos sacia, que nos da fortaleza, que nos anima. Ese pan que en medio de los agobios nos da la energía suficiente para continuar caminando, peregrinando. No durante 40 días con sus noches, sino durante toda la vida, hasta la vida eterna. Dios nos invita a comer de ese pan que nos lleva hacia la vida eterna. Pero ¿cuántas veces somos convocados a comer y nos quedamos acostados? Nos quedamos pues sin hambre, sin deseo de comer, y no participamos de ese banquete al que nos invita Dios muchísimas veces. Hay quienes no se paran y comen de ese pan que Dios nos da, quizá porque tengan alguna situación que lo obstaculiza el participar de esa comida, pero a veces es porque no damos el paso. ¿A qué? A la conversión, al arrepentimiento, a regularizar nuestra vida, a reconciliarnos con Dios, con el prójimo, y por eso no nos paramos a esa comida. Por eso no acogemos la palabra de Dios que nos dice, come. ¿Y qué es lo que vamos a comer? El cuerpo de Jesús, beber la sangre de Jesús. Entonces no nos paramos. Ignoramos la invitación de Dios. Y cuando no nos alimentamos del cuerpo de Cristo, cuando no comemos el cuerpo de Cristo, cuando no recibimos a Jesús como pan de vida, muchas veces nuestra fe se va debilitando, va cayendo en una etapa anémica, y así pasamos la vida, con la fe llena de anemia, con una fe débil, con una fe frágil. Así pasamos la vida, sin pena ni sin gloria. Entonces, hoy está esta gran invitación a recibir a Jesús como pan de vida, como el pan vivo que ha bajado del cielo, como el pan que nos alimenta, que nos fortalece, que nos asiste en medio de las debilidades.
el pan que nos anima en medio de las tristezas, en medio de los agobios que enfrentamos. Ojalá, mis queridos hermanos, y que seamos valientes y que nos paremos y participemos de la mesa del Señor, participemos de su cuerpo y de su sangre. La segunda lectura de la carta a los Efesios o a los cristianos de Éfeso, también bellísima y gira en torno a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la invitación de esta segunda lectura? Participar del cuerpo de Cristo, pero ahora revelado como el pan del amor. Participar del pan del amor. ¿Y a dónde nos conduce ese alimento? A la fraternidad, a vincularnos, a sentirnos partes de la comunidad. Y es en la comunidad donde debemos vivir y celebrar y dinamizar nuestra vida de fe. Y quien vive en comunidad no pueden de sus labios brotar palabras ofensivas, que era lo que trataba la segunda lectura. Esas palabras que van haciendo daño, esas palabras que van lacerando, la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, no. Quien se alimenta de ese pan del amor, de sus labios no pueden brotar esas palabras que van dañando, que van lacerando la comunión dentro de la comunidad, sino que ese pan del amor nos lleva a fraternizar, a vivir como verdaderos y auténticos hermanos. El pan del amor nos hace hermanos, nos hermana. El pan del amor nos hace hermanos. Y el hacernos hermanos nos lleva a vivir en comunión, nos lleva a vivir en fraternidad. Y eso es lo que Dios quiere. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo a esa comunidad cristiana de Éfeso, pero hoy dirigida a esta comunidad cristiana aquí, a esta comunidad cristiana aquí, reunida y convocada por la palabra. Finalmente, el texto evangélico que se ha proclamado, un evangelio también bellísimo, que es la continuidad de los anteriores evangelios que se han proclamado. Recuerden, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y aquí entra un tema que nos puede ayudar muchísimo. Lo primero es que Jesús se revela, y se revela como el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Así se revela Jesús delante de todos. Sin embargo, ¿qué hicieron los judíos? Murmuraban, hablaban de él. ¿Y no es este el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que es el pan que ha bajado del cielo? O sea, como que ellos entienden que Jesús es poca cosa para decir que es el pan vivo que ha bajado del cielo. Es una actitud despectiva que tienen hacia Jesús, como que Él no puede ser el pan vivo, el pan que alimenta a la comunidad, al pueblo. Él no puede ser. ¿Por qué? Porque le conocen, porque Él ha estado con ellos, ha comido con ellos, ha jugado con ellos, ha orado con ellos, ha entrado en la sinagoga con ellos. Y ellos entienden que no, que es poca cosa Él para ser el pan vivo bajado del cielo. ¿Y por qué esa actitud de rebeldía, esa actitud de rechazo hacia Jesús? Simplemente porque al ser humano le gusta complicarse la vida. Y cuando le digo complicarse la vida, es que creemos en un Dios distante, no en un Dios cercano. Creemos en un Dios que esté en el cielo, no en la tierra. Y ahí viene la complejidad del ser humano. Nos gusta o entendemos que lo bueno es lo verdadero, lo que viene de lejos, lo que está distante. En cambio rechazamos lo que está cerca, lo que está en medio nuestro. Y esa es la gran debilidad del ser humano. Nos complicamos con nuestra relación con Dios porque entendemos que Dios está lejos, distante y no cercano en medio nuestro, en medio de nuestra realidad. Y recordemos que Dios se ha hecho cercano, próximo a cada uno de nosotros en Jesucristo. En Jesucristo,
Dios se ha hecho uno en medio nuestro, ha entrado en nuestra historia, en nuestra realidad, se ha hecho uno como nosotros, conoce nuestros agobios, nuestras fatigas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y eso es lo que no entendemos, la cercanía de ese Dios que camina, que peregrina con el que sufre, que está allí en medio del enfermo, que se hace enfermo con el que está enfermo, que sufre con el que sufre, que es pobre con el que es pobre. No entendemos eso y por eso complicamos nuestra relación, nuestro vínculo con Dios. Y esto era lo que no entendían los judíos, que Jesús fuese el pan de vida, aquel enviado de Dios, el Mesías. Ellos no lo entienden ni lo aceptan, y por eso la complejidad y por eso la murmuración. Luego continúa el Evangelio. Jesús responde a esas murmuraciones y le dice a sí mismo: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Y continúa revelando su identidad con Dios. Y ya él lo había dicho en una ocasión: el Padre y yo somos uno. Y así le dice a los apóstoles: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, los judíos no han descubierto esta realidad, porque ven a Jesús con una actitud diminutiva, con una actitud despectiva, de rechazo. Ese no puede ser el Mesías, ese no puede ser el Salvador, ese no puede ser el pan de vida que ha bajado del cielo, porque a ese lo conocemos, porque conocemos su padre y su madre, y estos son gente ordinaria que no tienen nada extraordinario. Esa es la actitud que han tomado hacia Jesús. Y luego la tercera y última parte del Evangelio, Jesús vuelve a insistir en que el que cree en Él va a tener vida eterna. Y luego vuelve y dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. O sea, tendrá fuerzas para enfrentarse a las vicisitudes, a las dificultades, a las tribulaciones. Mis queridos hermanos y hermanas, finalmente el ángel le dijo a Elías: come. Pero hoy Dios nos dice a nosotros: come. Ojalá y que tengamos la valentía para recibir a Jesús con dignidad, para participar de su cuerpo y de su sangre. Ojalá y que seamos valientes y participemos de esa comida, de ese alimento que nos da la fuerza, no para caminar durante 40 días, sino hasta la vida eterna. Que Dios sea bendito. Amén.